transmisión la van a poder ver grabada. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite en esta noche estar con ustedes. Doy gracias a Dios por el privilegio, la oportunidad de BBG Ministry para compartir la palabra de nuestro Dios en esta noche. Estoy muy agradecido y ¿qué tal si vamos a nuestro Dios en oración para que sea Él que obre en nosotros? Para que sea Él que a través de este mensaje, de este estudio, Él pueda producir en nosotros un deseo de servicio hacia Él. Y también damos gracias por la oportunidad. Oremos. Padre Celestial que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno, Señor, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este ministerio, BBG Ministry, Señor, que tú sigas bendiciendo, Señor, a este ministerio, que lo sigas usando para tu honra y tu gloria, que sigas trayendo almas a tus pies, Señor, y damos gracias, Señor, por la oportunidad de ser un medio en la cual, Señor, podemos transmitir tu palabra, Señor, que es santa, que es pura, que obra en nosotros, Señor, hace tu voluntad, Señor. Sabemos que tu palabra no regresa en vano, Señor, sino que cumple tus propósitos. Lo ponemos todo en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como han visto en el título de este estudio, este mensaje es El que obra en nosotros. El que obra en nosotros. Vamos a estar en el libro, en la carta a los Filipenses, capítulo número 2 y versículo número 13. Pero antes que nada, antes de ir a este hermoso capítulo de la Biblia, que es uno de mis favoritos, el Filipenses capítulo 2, allí vemos la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. A veces no sé si usted ha escuchado a gente que dice, gente atea, que dice yo no puedo servir al Dios de la Biblia, al Dios del Antiguo Testamento, como Él a través de sus juicios a la humanidad, ¿verdad? Su enojo, su ira, pero no se les olvida el Dios que vemos en el Nuevo Testamento, el Dios que se reveló a través de nuestro Señor Jesucristo, que lo dio todo por nosotros, que se humilló hasta lo más bajo, ¿verdad? Diciendo Dios se hizo hombre, se humilló, vivió en este mundo, ¿verdad? Murió una muerte de un criminal para salvar a la humanidad, para salvarnos, para darnos perdón de nuestros pecados y ofrecernos salvación que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A veces a los ateos se les olvida esa parte, que Dios, a pesar de que Dios es justo, a pesar de que Dios en la palabra de Dios muestra su ira a la humanidad, también muestra su compasión, muestra su misericordia para con nosotros, que nosotros no la merecemos. Así es. Filipenses capítulo 2, queridos hermanos, queridos amigos que están con nosotros en este momento, vamos a leerlo. Allí dice, versículo 12 y 13, dice, por tanto, amados míos, dice el apóstol Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es el tema que hemos estado tratando, amigos y hermanos, el que Dios produce en nosotros tanto así el querer como el hacer. Amén. Qué bendición. Y vamos a aprender cómo Dios obra en nosotros, cómo es la manera que Dios obra en nosotros para producir frutos, frutos que dan gusto, dan placer a nuestro Padre Celestial, frutos, ¿verdad?, que edifican a la congregación, edifican a la iglesia, frutos, ¿verdad?, que dan honra y gloria a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo es que Dios hace esta obra? Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Nuestro hermano Farín Estrada, ¿verdad?, en su mensaje nos habló acerca de la mujer que tenía ese problema de flujo de sangre, ¿verdad? Y tenía ella dentro de sí ese deseo, ese querer, y decía dentro de sí, si tan solo tocare yo el borde del manto del Señor, seré sana. Y ella tenía dentro ese querer y ese deseo y lo cumplió. Pero vamos a ver en esta noche de que Dios pone esos deseos, Dios pone el querer en nosotros y también el hacer, ¿verdad? Porque Dios nos da las herramientas para poder servirla. Cuando Dios nos salva, ¿verdad?, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. No es solo salvarnos y dejarnos, ¿verdad?, así por así. No, Dios quiere obrar en nuestras vidas para que podamos ser de impacto, de testimonio a los demás, aquellas personas que aún no conocen
de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice y nos recuerda que fuimos nosotros creados para buenas obras, que de antemano, que mucho tiempo antes de nosotros, Dios las había hecho, las había ordenado, Dios las hizo para que nosotros anduviésemos en ellas. Buenas obras, hermanos y hermanas. ¿Qué tal esta semana que pasó? Que perdimos la luz, que algunos amigos, amistades, vecinos perdieron el agua y la luz y estuvimos muchos en necesidad, ¿verdad? Fue un tiempo en la cual nosotros pudimos ser de bendición. Era una oportunidad para el pueblo de Dios, hermanos. ¿Qué tal hicimos tú y yo para, hermanos, responder a esa necesidad de nuestros vecinos, de nuestros amigos y de nuestros hermanos? Qué bendición. Si usted fue de bendición a otra familia, gloria a Dios, gloria a nuestro Padre, ¿verdad? Que Él puso en usted el querer como el hacer. Dios le dio, lo bendijo, ¿verdad? Ese es el lema del ministerio, ser de bendición y bendecir a los demás, ¿verdad? Somos bendecidos para bendecir a los demás. Amén. Y así sea. Ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 13 es nuestro enfoque, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Antes de entrar en este versículo que nos vamos a estar enfocando acerca de cómo es que Dios obra en nosotros, cómo es que Dios produce ese querer y ese hacer en nuestras vidas para poder producir frutos, para poder servirle, para poder ser de testimonio a los demás en nuestra comunidad y en nuestra congregación. Recordemos, hermanos, podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el día de hoy las falsas religiones, los falsos dioses. Y usted puede ver el contraste, hermanos, entre el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, ¿verdad? El Dios de Israel, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y la diferencia entre el Dios de Israel y la diferencia entre los dioses falsos. Por lo general, la gente, ¿verdad? Vemos en China, la gente, ¿verdad? En otras partes del mundo tiene sus dioses, a veces con unas imágenes como de espanto, ¿verdad? Como algo de temor. Y así, por lo regular, hermanos y hermanas, amigos y amigas, la gente, la humanidad, así de esa forma hace sus dioses, ¿verdad? Son dioses temibles, son dioses que tiene que apaciguar su ira, ¿verdad? Así lo hacían los indígenas, los aztecas, los mayas y los otros diferentes indígenas, ¿verdad? Que sacrificaban niños, ¿verdad? En el altar, ¿verdad? Al dios del sol, ¿verdad? Para poder tener fruto, para poder tener buena cosecha, ¿verdad? Ellos temían a sus dioses, tenían que apaciguar su ira, su enojo a través de sacrificios. En contraste al Dios de Israel, ¿verdad? Estos dioses falsos están algo lejanos, ¿verdad? Están algo distanciados de su pueblo o de sus seguidores. Esas clases de dioses, ¿verdad? No tienen una relación personal como lo es nuestro Dios. El Dios de la Biblia, hermanos, es un Dios personal, es un Dios que quiere tener comunión con su pueblo, con sus hijos y con sus hijas, ¿verdad? Es la gran diferencia que podemos ver en la palabra de Dios, cómo Dios trató con el pueblo de Israel, cómo Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Y le dio ese mandato de salir de su parentela y de ir a una tierra que él iba a mostrar, y él obedeció, y vemos que ese Dios era un Dios personal. Dios fue personal con Israel, con su pueblo, con los profetas, y así vemos con nuestro Señor Jesucristo, y así fue la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos mostró a nosotros, de que Dios es un Dios personal, es un Dios que todo lo ve, es un Dios que todo lo puede, es un Dios que está interesado en la necesidad de su pueblo, que está interesado en el bienestar de su pueblo, que está interesado en que sus hijos sigan adelante, que vayan de victoria en victoria y no de fracaso en fracaso. Y así vemos el contraste, la diferencia entre el Dios verdadero que busca una relación con su pueblo y un Dios pagano, ¿verdad? Que no hay ninguna relación, que no hay ninguna comunicación. La razón por la cual usted y yo, hermana y hermano, tenemos comunión con nuestro Dios es porque Él primeramente estrechó su mano hacia nosotros. Él nos rescató.
Él nos salvó, Él nos limpió a través de su sangre preciosa y ahora podemos nosotros tener comunión, porque antes estábamos muertos, como dice el apóstol Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados y no había comunión con Dios porque estábamos muertos espiritualmente y porque la razón la cual la única manera que uno puede tener comunión con Dios es a través del Espíritu, ¿verdad? Porque Dios es Espíritu y Dios requiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y Dios, hermanos, tuvo misericordia de usted y de mí, ¿verdad? Nos rescató, nos avivó, ¿verdad? Nuestro espíritu muerto nos dio vida espiritual y ahora podemos tener esa comunión con nuestro Dios, que es la gran diferencia entre los dioses paganos y el verdadero Dios, el Dios de la Biblia, hermanos. Qué bendición. Y ahora vemos en Filipenses capítulo número 2, estamos tratando de que Dios obra en nosotros. Dios pone así como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Mire lo que dice allí en los Salmos capítulo número 18, versículos número 6. Salmos capítulo 18 y versículos número 6 en adelante. Dice, esto es lo que dice el salmista. Estamos recordando que Dios es un Dios personal, es un Dios que quiere tener comunión con sus hijos y con sus hijas. Y mire lo que el salmista, él está implorando, él está comunicando con Dios su necesidad. Versículo número 6 nos dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, a mi Dios, dice el salmista. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densa tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, dice granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Y vamos más adelante y vemos el salmista rogando a su Dios en tiempo de necesidad. Dice el salmista que él clamó a Dios y él le escuchó, ¿verdad? Clamé a Jehová y él se inclinó y escuchó mi clamor. Esa es la clase de Dios que nosotros tenemos, que es un Dios personal y es un Dios que obra dentro de nosotros. Vemos también, hermanos, vamos a ir al versículo número 13. Vamos a tratar ahora el versículo número 13 y vamos a ver cómo Dios obra en nosotros, hermanos, como dice que Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a ver primeramente la persona. ¿Quién es esta persona que está obrando en nosotros? Pues vemos, hermanos, en la palabra de Dios que es el mismo Dios, hermanos, que obra en nosotros. Dice en Salmos 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, es el que está obrando en nosotros. Ese mismo Dios, hermanos, es el que todo lo provee, es el que todo lo suple, es el que todo lo puede, es el que todo lo cumple, hermanos. Y qué importante es recordar de que es ese Dios el que está obrando en nuestras vidas. No es cualquier Dios, es el único Dios verdadero el que obra en nosotros, hermanos. Él está obrando en nuestra santificación. Amén. Dios está produciendo en nosotros acciones justas, ¿verdad? Dios está obrando en nosotros para santificarnos, para apartarnos y cada vez más, hermanos, ser más apartados para la obra de Dios, para lo que Dios nos está llamando a hacer, y es servir a Él y servir a su pueblo, hermanos. El Dios de Israel, hermanos, es el que está obrando en ti. El Dios que rescató el pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto, ¿verdad? El que los sacó y los trasladó a la tierra prometida. Ese mismo Dios está obrando en ti y en mí. El Dios de los profetas, el Dios, hermanos, que estuvo con Moisés,
y que más adelante le dijo a Josué, yo estaré, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Ese mismo Dios, hermanos, está obrando en nosotros. Hermanos, el énfasis aquí del versículo número 13 de Filipenses capítulo 2, el enfoque, el énfasis es nuestro Dios. Esa es la llave de este versículo, hermanos. Debemos enfocarnos, debemos de darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios, porque es Él, hermanos y hermanas, que produce el hacer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, el Todopoderoso, el Todo Misericordioso, el Dios justo, el soberano, todos estos atributos que describen a nuestro Dios, hermanos, es el que está obrando, hermanos, en nosotros para producir ese querer, ese deseo, y también nos está dando, nos está equipando para el hacer, para el trabajo, hermanos, que debemos nosotros cumplir aquí en la tierra. La segunda cosa que quiero que veamos en este versículo número 13 es no solo la persona que es nuestro Dios que está obrando, sino que también su poder, hermanos, el poder de Dios, hermanos, que hace todo esto posible. Mira ahí el versículo número 13 nos dice, porque Dios, esa es la persona que obra en nuestro ser. Dice, es el que en vosotros produce, hermanos. Ahí vemos la palabra producir. Y para producir, hermanos, se requiere esfuerzo. Para producir se requiere energía, hermano. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que este Dios, el Dios verdadero, hermano, está produciendo, está haciendo, hermanos, a través de su energía, hermanos, Él se está moviendo, hermanos. Hay un movimiento aquí que Dios está haciendo en el corazón del hombre. Dios produce ese deseo, hermanos, en nosotros, hermanos. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, hermanos, de que cómo Dios obra en el corazón del ser del hombre, hermanos. Muchos ejemplos como Dios obró en la vida del rey David, hermanos. Pero yo quiero que nos enfoquemos a un ejemplo, hermanos, que vemos en el libro de Segunda de Crónicas, hermanos, capítulo 29, si lo quiere apuntar. Y también estaremos allí en Segunda de Reyes, capítulo 18, hermanos. Aquí vamos a ver, hermanos, un interesante lo que estaba ocurriendo en el pueblo, hermanos, de Israel en ese tiempo. Estamos hablando del rey Ezequías, hermanos, que era hijo del rey Ahaz, que fue el rey Ahaz fue un rey que era idólatra, un rey, hermanos, que se había desviado de los mandamientos de Dios, que se había desviado de la voluntad de Dios. Y vemos que el rey Ezequías tomó el trono después que murió él. Estamos hablando del año 735 antes de Cristo. El rey Ezequías, estamos hablando en el tiempo del profeta Isaías. Durante el tiempo del profeta Isaías reinó el rey Ezequías, y la palabra de Dios nos dice en Segunda de Crónicas, capítulo 31. Si abre su Biblia, hermanos, vamos ahí a tomar un momento y vamos a ver cómo Dios obró en la vida de este rey, el rey Ezequías, que a los 24 años de edad empezó a reinar sobre el pueblo, el reino de Judá. Recordamos que en este tiempo el reino de Israel estaba dividido en el norte y en el sur. El norte era Israel, el sur era Judá, y el rey Ezequías, que estaba en el reino de Judá, que ahí se encontraba Jerusalén, él estaba reinando sobre Judá. Y vemos de que Dios usó a este hombre en ese tiempo, hermanos, para traer avivamiento. Dios puso en este rey el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios quiso obrar en este rey, hermanos, y esto nos debe de llenar de gozo de que Dios en el día de hoy puede obrar en nosotros. Dios puede poner entre nosotros un querer, un deseo de servirle, un deseo, hermanos, de llevar la palabra de Dios a lugares donde no se ha llevado, hermanos. Dios puede producir el querer de servir a nuestros hermanos en nuestras iglesias, de servir a los de nuestra comunidad, hermanos, de servir a aquellos con más necesidad, como lo hemos visto esta semana pasada. Tanta necesidad Dios puede producir en nosotros el querer como el hacer, así como Él lo hizo con el rey Ezequías.
Vemos ahí el capítulo número 30 de Segunda de Crónicas. Nos dice el versículo número 1: envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Ahí nos habla, hermanos y hermanas, acerca de que el rey de Ezequías llamó a todo Israel a nuevamente celebrar la Pascua, hermanos, porque habían menospreciado la Pascua, se habían alejado de tantas cosas. Como lo vemos en el capítulo 29, dice: comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Este rey era un rey justo. Este rey era un rey de que él iba a obedecer la palabra de Dios. Dice el versículo 3: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental. Dice: y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron de sus rostros el tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Dios puso, hermanos y hermanas, el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios puso en el rey de Ezequías ese deseo de volver a la palabra de Dios, de volver a los mandatos de nuestro Dios, a volver. Y él fue, hermanos, este rey fue delante de los levitas, de los sacerdotes, fue primeramente con aquellos que estaban en poder, y les dijo: debemos devolvernos a nuestro Dios. Si queremos la bendición, si queremos ser bendecidos, debemos regresar a nuestro Dios y debemos servirle con todo nuestro corazón, hermanos. Qué bendición y qué gran gozo debe causar esto de que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios lo hizo con el rey Ezequías y Dios lo quiere hacer contigo, hermano, y contigo y conmigo. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Dios pide que nosotros nos rendamos ante Él. Dios quiere que nosotros podamos servirle, podamos ser obedientes a su palabra. Es la gran promesa de nuestro Dios de que cuando seamos obedientes, Dios va a traer bendición a su pueblo. No solo vemos en el versículo 13 de Filipenses 2, la persona que es nuestro Dios, ¿verdad? El que produce, el que hace, el que mueve, el que tiene la energía para empujar, el que puede producir, hermanos, en nosotros el querer, pero también vemos que Él lo hace en nosotros. Dios obra en nosotros. Todo lo que nosotros hacemos de afuera, Dios lo hace adentro, ¿verdad? Antes de que Dios que la gente pueda ver qué amables podemos ser o qué bondadosos podemos ser, Dios lo hace primero en nuestros corazones, ¿verdad? Yo sé que usted se deleita cuando ve un hermano, una hermana dadivosa, un hermano bondadoso, respetuoso, ¿verdad? Un hermano que está alegre, que tiene gozo, ¿verdad? Usted lo ve por afuera, pero por dentro Dios está obrando, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Cuando vemos a un hermano, una hermana crecer en madurez espiritual y usted se goza porque usted ve ese crecimiento y usted ve ese cambio en sus vidas. Pero le quiero decir que el que está haciendo ese cambio es Dios dentro de su corazón. Amén. Como nos decía nuestro hermano Farín Estrada, ¿verdad? Dios nos quita ese corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Él nos estaba recordando, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice acerca de eso, de que Dios cambia en nosotros, ¿verdad? Esos malos deseos y pones dentro de nosotros unos deseos nuevos, unos deseos que le agraden a nuestro Dios. Hermanos, Dios lo hace, hermanos, para su propósito, hermanos. Dios quiere cambiar nuestro comportamiento, nuestros deseos, y Dios quiere poner unos deseos que le agraden a Él. Vamos a estar concluyendo, hermanos. Yo quiero que vayamos allí, hermanos,
Vamos a ir al libro de Esdras, capítulo número 1. Mire lo que dice allí en Esdras, capítulo número 1, versículo número 5. Mire lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo en el pueblo de Israel. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. En este tiempo, hermanos, Dios obró en Israel para que pudieran reconstruir el templo. Después de que regresaron, hermanos, de Babilonia, Dios les dio la oportunidad para reconstruir el templo que había sido destruido. Y Dios dice allí, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios despertó el espíritu de esas personas, Dios los movió, hermanos, y vemos que Dios movió para su placer, para que Dios, hermanos, podrá ser satisfecho a través de la obediencia. Hermano, yo te quiero recordar, hermano y hermana, de que Dios está obrando en nosotros para producir frutos que edifiquen a su congregación, frutos, hermanos, que traigan honra y gloria a nuestro Dios. Qué bendición en esta noche. Te quiero recordar de que Dios sigue obrando en ti, Dios sigue obrando en mí. Dios no ha terminado contigo y conmigo, ¿verdad, hermanos? Porque tenemos esa gran promesa de que Dios, hermanos, la obra que Él empezó en ti y en mí, Dios la va a terminar. Y sabemos que Dios es un Dios que podemos confiar. Dios es un Dios en la cual Él va a cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Qué gran gozo. Gracias en esta noche porque tú estás sintonizado aquí en esta noche. Gracias porque te has quedado hasta el fin. Has escuchado cómo Dios, hermanos, está interesado en obrar en tu vida y en mi vida para que Él reciba toda la honra y gloria. Vamos a terminar con una corta oración. Padre, te damos gracias porque tú, Señor, obras en nuestras vidas. Señor, tú produces dentro de nosotros el querer como el hacer, Señor, y lo haces por tu buena voluntad, Señor. Gracias porque tú sigues obrando en nuestras vidas. Y Padre, hazlo, Señor, para que podamos traer honra y gloria a ti, Señor. Y tu pueblo sea engrandecido, edificado, Señor, y bendecido sobre todo. Gracias, Padre, por esta tarde. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Señor me los bendiga.